Un saludo para todos. En este video vamos a reaccionar a una entrevista que le hicieron al gobernador del Meta y para que ustedes vean cómo es que utilizan los micrófonos de los medios tradicionales para tratar de lavarle la cara a los anteriores gobiernos y tratar de incendiar este país con mentiras y tergiversando la información verdadera. Vamos a escuchar. 53 de las FARC. Todo el esfuerzo que hace el gobernador del departamento del Meta por la seguridad, por el progreso, por cuidar sus carreteras, porque la gente tenga mayor acceso a los servicios públicos, para que ahora le anuncien que vuelve uno de los más sangrientos frentes de la insurgencia a su territorio. Miren pues nada más la mera bienvenida que le da Julio al gobernador del Meta y espero que se queden hasta el final para que vean la persona que es este señor gobernador del Meta. Le da la bienvenida y miren todo lo que le vende a sus radioescuchas, que supuestamente ha hecho de todo, que ha hecho una cosa, que ha hecho la otra, pero en ningún momento de esta entrevista se le pregunta qué ha hecho, o mejor dicho, sí se le pregunta, pero el gobernador evade la pregunta. Vamos a seguir escuchando. Señor gobernador Juan Guillermo Zuluaga, gracias por atendernos, muy buenos días, y lamentamos mucho pues este anuncio que se ha hecho, que entendemos para usted también es de tremenda preocupación. Julio, muy buenos días. Así es, y así recibimos esta noticia en el departamento. Parece que cada semana tenemos una mala noticia. La semana pasada fue la demostración de poderío y de fuerza militar de Iván Mordisco en el sur del departamento, en el municipio de La Macarena. Y hoy, con este anuncio de la nueva Marquetalia, que es crónica de una muerte anunciada, porque yo me fui a recorrer el Cañón del Duda. Todavía nunca había ido nadie del gobierno nacional ni departamental. Estos son 2 o 3 días de caminata, un corredor estratégico de las antiguas FARC. Y allá las comunidades le dijeron, se nos va a meter la nueva Marquetalia, se nos quiere meter Gentil Duarte. En esa época estaba vivo. Por favor, hagan algo. Y no se hizo nada. Y hoy lo están anunciando con una desfachatez que de verdad duele el corazón. Bueno, entonces recordemos que el señor es gobernador del Meta desde el 2019, es decir, ya va a cumplir 4 años siendo el gobernador. Sabemos que los gobernadores también tienen facultades para ordenarle a las fuerzas militares y crear consejos de seguridad donde se puede intervenir todos estos grupos. Se hace la víctima diciendo todas estas cosas, pero enseguida se dice que no se hizo nada. Que supuestamente, imagínense, en unos días antes de esta entrevista recurrió a estos lugares donde supuestamente la gente les estaba diciendo que se iba a meter Gentil Duarte y la nueva Marquetalia, y él mismo reconoce que no hizo nada, pero el periodista no le pregunta que por qué él no hizo nada. Y entonces ahí es donde se va juntando ese monólogo que van haciendo y le van vendiendo cosas que no son a los colombianos. Señor gobernador, es dramático lo que usted está contando, es decir, que usted advirtió porque personalmente hizo un recorrido que han debido hacer otras autoridades. ¿Cuál fue la última autoridad? ¿Cuál fue la última autoridad a la que usted alertó sobre esta situación? ¿Y cuál es la presencia de autoridad en donde se instala este frente? Julio, mire, si usted me permite, hoy la atención del país está con... Mire que le pregunta que qué están haciendo y que están haciendo pues para ocupar todos estos sectores de la fuerza pública, y el gobernador en vez de responder evade la pregunta y se va por otro lado. Otra cosa muy importante que se debe decir aquí, y es que sabemos que todos los gobernadores que están todavía en los departamentos fueron elegidos con la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sabemos cómo es que han operado todos estos departamentos con los grupos al margen de la ley, como el mismo Mancuso lo está contando hoy en día, que la fuerza pública patrullaban juntos, se prestaban nombres, andaban en helicópteros de la fuerza pública, si los paraban en un retén llamaban a un alto mando y no pasaba absolutamente nada. Entonces recordemos que todos los gobernadores que están hoy en día, o todos no, pero muchos de ellos sí, se han prestado para que todas estas cosas pasen de agache y simplemente en las noticias le vendan a los colombianos lo que no son, mientras ellos con la fuerza pública están aliados para que todas estas cosas pasen. Porque se preguntan mucho que por qué salieron muchos generales, coroneles de la fuerza pública, porque precisamente eran unos cuantos que estaban identificados que se prestaban para estas cosas, pero sabemos que eso es muchos miembros de la fuerza pública y quizás todavía queden muchas manzanas podridas por ahí, y ojalá con lo que se está implementando se ayuden a descubrir cuáles siguen siendo esas manzanas podridas y sigan saliendo de la institución. Centrada en la reforma de la salud y en otros temas mineroenergéticos y demás, que son temas importantes, pero para mí esos temas pero deberíamos estar ya concentrados todos en los temas de seguridad, porque nos van a matar el desarrollo de estos departamentos, y es dramático lo que cuentan los demás gobernadores. Aumenta la delincuencia, aumentan los grupos, hoy están como Pedro por su casa, y estos temas de seguridad sí no los arregla otro gobierno cuando llegue. Esto no es la reforma de la salud, que a un costo alto se podría arreglar si fracasara,
Pero si sigue creciendo a este ritmo, como va creciendo las disidencias de la FARC, llámese los orientados por Iván Mordisco o ahora la nueva Marquetalia, o como está aumentando el Clan del Golfo, hoy llamado Gaitanito de Colombia, eso nos va a llevar otros 50 años de guerra, y aquí ya la sufrimos toda. Lo hemos advertido y a veces se molestan porque hablamos de seguridad. Entonces mire la narrativa que está vendiendo, que muchos gobernadores están en las mismas situaciones. Y lo podemos recalcar y les voy a mostrar cómo es que se han fortalecido todos estos grupos los últimos años. Vea, militar, este video ya se los había mostrado. Militar fue echado del ejército por reportar robo de fusiles que irían al Clan del Golfo. Así es como se han fortalecido todos estos grupos. Y según este personaje que fue retirado pues del ejército, en el 2021 y en el 2022 se perdió mucho armamento nuevecito que estaba siendo dirigido supuestamente al Clan del Golfo y se reportaba como perdido. Otra noticia aquí: recursos de Local Paz en Risaralda habrían quedado en manos del Clan del Golfo. Miren, esto es lo que pasa cuando se crean empresas de papel administradas por esos clanes que han manejado muchos sectores políticos de Colombia, como el Clan del Golfo, como lo está contando Mancuso. Tenían el 35% del Congreso trabajando para ellos, haciendo leyes para ellos y legislando para el narcotráfico y para el paramilitarismo en Colombia. Entonces vamos a seguir escuchando. Estamos preocupados, y se lo puedo decir con toda la seguridad. Por lo menos el sur del departamento del Meta ya lo perdimos. Allá mandan las disidencias, allá cobran extorsiones, secuestran, trafican con minas antipersonas, con coca. Eso es totalmente de ellos. Si eso sigue avanzando, esto lo vamos a perder, como lo estamos perdiendo hoy. Sí. Imagínate, el gobernador sabe que están haciendo de todo. Julio ahí al principio medio le hace una pregunta que qué estaban haciendo con la fuerza pública, y él simplemente va de la pregunta, se va por otro lado. Ese señor hasta debería de ser demandado por omisión, porque tiene demasiada información, sabe por dónde se mueven, sabe cómo actúan, saben que extorsionan, que matan, que están desplazando a la gente, y como él mismo lo está diciendo ahí, no han hecho absolutamente nada. Hay que poner en contexto que este señor es gobernador del Meta desde el 2019 y que el comisionado de paz apenas lleva 8 o 9 meses, lo que hace que entró el nuevo gobierno. A este panfleto de la nueva Marquetalia, deberíamos estar desplegando todo un batallón por el Cañón del Duda. Y le voy a convocar a la señora alcaldesa de Bogotá, a pedirle el favor que hagamos un consejo de seguridad al gobernador de Cundinamarca y la alcaldesa de Bogotá. Porque ese corredor estratégico del Cañón del Río Duda es el que utilizó la FARC antiguamente para transitar con los secuestrados, para recibir extorsiones. Hay veredas nuestras del Meta que para llegar allá tenemos que entrar por Usme y llegar por el Páramo. Todo eso es un corredor estratégico que lleva a estos grupos al Tolima, a Cundinamarca. El Meta es súper estratégico. Por eso yo he venido advirtiendo, lo que estaba pasando en el Meta, que advertimos hace ya 3 años, venimos insistiendo en eso es una amenaza de seguridad. Miren, lo que estaba pasando en el Meta hace 3 años, es decir, ese señor siempre ha tenido toda la información, pero nunca ha hecho nada. Y ha sido tan nefasto en la gobernación que estos grupos han crecido tanto que, como la misma María Fernanda Cabal aquí lo reconoce, esos grupos han crecido tanto que ya están llegando a Bogotá. ¿Por qué? Porque este señor, como lo está confesando, no hizo absolutamente nada. Y esos grupos crecieron tanto, se financian del Estado con estos cosas que le mostré, con estos recursos de Local Paz se financiaron, armamento perdido, y lo que vimos también con las minas, que apenas les empezaron a destruir todas estas máquinas grandes, empezaron a brincar, empezaron a sacar a la gente a la calle obligada, y hasta muchos congresistas estaban sacando la cara supuestamente, es que por los pequeños mineros. Entonces el señor lo reconoce, y aquí María Fernanda Cabal también lo recalca. Esta es la paz de Petro, Clan del Golfo. Vea, paren pues es bolas. Pasó de tener 2.500 a 9.000. El ELN pasó a tener de 2.900 a 5.800. Las FARC de Mordisco tienen 2.800 terroristas. Segunda Marquetalia 1.800. Y bueno, aquí tienen este contexto de cómo crecieron todos estos grupos. Vamos a seguir escuchando el video y enseguida les doy otro dato. Nacional. Allá le está llegando a Bogotá, ya no es de la Magdalena. Gobernador, en los últimos minutos el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, hizo esa solicitud al ejército para que convoquen a estos consejos de seguridad regionales. ¿A usted aún no lo han contactado para ello? ¿Qué medidas se están tomando a nivel del departamento para evitar que volvamos a ese escenario?
es que las medidas que tenemos que tomar hoy es que la fuerza pública, ejército y policía tenga un accionar efectivo. Hoy le decía, ahora hace un momento le decía, ya deberíamos estar ocupando todo ese espacio del corredor del páramo. Es una amenaza para Bogotá, ya no somos solamente el Meta. Allá donde pagaban la extorsión de los empresarios, por donde se los llevaban caminando desde Usme y llevaban hasta la zona del Caguán. O sea que hoy el llamado es a que el ejército retome esas zonas, que no las puede tomar porque si no les llegaron a Bogotá. Y si no se preocupaban antes porque éramos solo en el Meta, pues le llegó a Cundinamarca y le llegó a Bogotá. Ojalá la señora alcaldesa pueda ayudarnos en esta convocatoria del Consejo de Seguridad para que veamos al ejército de la policía actuando, capturando. Es que no puede seguir creciendo porque nos van a matar. Este departamento quiere vivir del turismo y estamos haciendo transición muy efectiva en eso. Pero sí. Bueno, entonces el gobernador reconoce, el gobernador sabe por dónde se están moviendo. Inclusive creo que este señor ya había sido gobernador del Meta y esta es como la segunda gobernación. Como les digo, ellos son los que han permitido que se haga todo esto. Ellos desde el Estado han permitido que esta gente se movilice como les dé la gana, como contaba Mancuso, como está contando Mancuso, que eso iban por cualquier parte y si los paraban no era sino llamar un alto rango, un alto mando del ejército y no pasaba nada. Imagínate que el mismo Mancuso cuenta que andaba con placa así de la policía así, andaba con una placa y no era y no mostrarla y hágale derecho, andaba con uniformes del ejército, andaba con uniformes de la policía. Él cuenta que patrullaban juntos entre policías, ejército, mejor dicho, y que todos tenían la información, que todos los altos mandos de la policía y del ejército sabían que era lo que estaba sucediendo. Estos temas siguen avanzando, no vamos... Sí, gobernador, dentro de esa palabra pérdida que usted menciona están incluidos los cientos de proyectos de los excombatientes de las FARC. Allí ustedes lideraron el territorio y el proceso de paz con, por ejemplo, cultivos de café. ¿Esto también está en pérdida total? Sí, porque muchos están desilusionando porque tienen miedo. Incluso ustedes conocieron hace unos días el EPCR Mariana Páez, que esos 214 familias que firmaron la paz y que están asentados en el municipio de Mesetas también están muertos de miedo y dijeron nos vamos. Porque el señor Iván Mordisco nos amenazó y nos dio un plazo perentorio para irnos. Hasta ellos están viendo los firmantes de paz, porque hay firmantes de paz que cumplieron su palabra y que no quieren volver a... Y conozco muchos de ellos. Hasta... Mire, y es que esa fue la orden que dio Iván Duque, iban a hacer trizas el acuerdo de paz. ¿Cómo era hacerlo trizas? Desprotegiendo a los que se reincorporaron a la sociedad, desprotegiendo esos cultivos que esa gente estaba sembrando, apartando la fuerza pública de esos sectores para que todos los grupos insurgentes se las tomaran de nuevo y aún se triplicaran y crecieran más. Esa fue la forma en que Iván Duque destruyó el acuerdo de paz, hizo trizas el acuerdo de paz, abandonando todos estos sectores donde se desmovilizó esta gente con la fuerza pública para que esos grupos volvieran allá, se rearmaran otra vez y poder ellos seguir haciendo política con la guerra en Colombia. Ellos mismos están abandonando. También teníamos otros firmantes de paz en un sector del Diamante, en Uribe, que tenían un buen proyecto turístico, agrícola, ganadero, también los desterraron, les tocó irse para otro municipio. Y hay muchos que están diciendo, ¿a qué nos quedamos a sembrar, a tener una poca ganancia si nos están pidiendo por botella de leche, por cabeza de ganado, por carga de plátano? Porque los temas de extorsión y intimidación están creciendo mucho. Ya hasta a uno le preocupa hacer obras públicas en la zona, porque con las obras públicas que estamos haciendo en la zona, estamos fortaleciendo a los grupos ilegales. ¿Y por qué? Porque a todos los contratistas los tienen extorsionados. Y no... Imagínense, el clan del Golfo y los grupos criminales ganan por todos los lados, les financian las armas, los mueven en helicópteros, les corren la fuerza pública para que ellos pasen y enseguida también les hacen obras para que ellos puedan estar más tranquilos y obras que no benefician tanto al pueblo sino a todos estos grupos. Así es que han actuado de la mano esos grupos ilegales toda la vida, porque el Estado los ha financiado. No solamente les piden vacuna por los contratos, les obligan a contratar las bolquetas, de dónde tienen que sacar el material, a dónde mandan a lavar la ropa, es una intimidación total. Vea, y muy importante, el gobernador sabe cada cosita, cada extorsión, cómo actúan, cómo se mueven, qué hacen y qué no hacen, y él nunca ha hecho nada. Él simplemente va a un medio de comunicación como esos que ni periodismo saben hacer, porque mejor dicho, es más periodista uno que ellos. No le hacen preguntas incómodas, simplemente cumplen su papel, le lavan la cara al gobierno y hacen ver que todo el gobierno de Gustavo Petro está mal. O sea que con recursos del Estado y de las obras públicas resultamos financiando a los grupos al margen de la ley. Eso es lo que está pasando. Es muy impactante y desesperanzador sus palabras, gobernador. Me llama la atención que usted en cierta manera coincida con el comisionado de paz Danilo Rueda en el sentido de señalar que la responsabilidad de todo este horror que usted nos describe es del Estado. Este señor descubrió que el agua moja. Vea, como les digo, miren las noticias que tratan de vender estos personajes. Es obviamente el
el comisionado alto para la paz Danilo Rueda lleva 8 meses y en esos 8 meses descubrió que las fuerzas y que esos grupos tienen el territorio tomado. Pero este señor lleva, como les digo, la segunda gobernación y en esta va hasta el del 2019 y no ha hecho absolutamente nada y que supuestamente es que coincide con el gobernador. Pues claro, si el gobernador lleva toda la vida sabiendo lo mismo y no ha hecho nada, en cambio Danilo Rueda apenas lleva 8 meses en el cargo y de una le dijo que ese territorio estaba tomado por todos esos grupos y porque él lo ha permitido. Como les decía ese coronel que sacaron del ejército porque reportó un armamento perdido, mucho armamento se perdió en el 2021 y 2022. Dicen que cogieron una red que iba de Indumil a Granada. Mejor dicho, eso está más que comprobado cómo es que se han financiado y cómo el mismo Estado les ha dado las armas para que maten a los mismos soldados de la patria como él mismo lo dice. ¿Es porque el Estado no quiere o porque el Estado no puede? Desde que se firmó el proceso de paz, que al departamento del Meta le arrojó resultados muy importantes, el Estado abandonó muchas zonas y la fuerza... Oiga, después de que se firmó el acuerdo de paz que a ese departamento le estaba yendo muy bien, el Estado abandonó estas zonas y al periodista no le pregunta que en los 4 años han pasado el presidente de la República era Iván Duque. El periodista se le olvida hacerle esa preguntica y sigue el monólogo. Simplemente esa pregunta no existía. Desde que se hizo el acuerdo de paz que trajo muy buenos beneficios, el Estado abandonó estas zonas como el mismo gobernador lo está reconociendo, pero el periodista no le hace la pregunta de que hace 4 años el presidente era Iván Duque y como les digo, esa era la idea, hacer trizas el acuerdo de paz y poder seguir la guerra en Colombia para poder seguir vendiendo la seguridad democrática. Públicas y abandonaron muchas zonas y eso las copó la insurgencia, la coparon las disidencias y las bandas delincuenciales. Porque yo le hablé ahora de disidencias, de Marquetalia, de gaitanistas, pero también por el sector de Tillaba nos está entrando el PLN, que aquí no teníamos ese grupo, y aumentan los grupos delincuenciales. Sí, gobernador, ya que hablamos de responsabilidades, vamos en esa misma línea. ¿No será que la fuerza pública en estos momentos está maniatada debido a esos decretos de cese al fuego que no puede operar en su totalidad? Bueno, y ya para ir finalizando, vea, aquí sigue el monólogo, que la fuerza pública está maniatada cuando se les ha dicho miles y miles de veces en discursos del mismo Gustavo Petro en esos puestos de mando unificados que la fuerza pública no está maniatada. Inclusive les ha dicho que escuchen bien cómo es que son las órdenes para que no crean cosas que no son. Y aquí les voy a mostrar que todo eso de que la fuerza pública tiene las manos atadas es una gran mentira, como lo ha mostrado el mismo ministro de Defensa aquí en su cuenta. Que todos los días se ven cosas que incautan, cocaína, grupos. Hace poquito, vea, entre el 14 y el 28 de abril la Policía de Colombia y su Dijín Policía Nacional realizaron un operativo sin precedentes contra el Gran del Golfo. Capturaron en 14 departamentos a 154 integrantes, entre ellos 3 cabecillas de su estructura, 25 cabecillas de zona y 126 de componente armado. En 62 allanamientos decomisaron 115 millones en efectivo, destruyeron 2 laboratorios de cocaína, incautaron 302 kilos de cocaína, 41 armas de fuego, 106 proveedores, 16 grandes y 108 equipos de comunicación. Algunos de los delitos imputados son homicidio, extorsión y secuestro. Y esto es lo que muestra aquí todos los días, que cogen cargamentos, que cogen cabecillas, le hicieron una moción de censura en el Congreso y allá les llevó todos los datos. Que en el cese armado antes se capturaron más personas, en el cese armado antes se cogió más cocaína, que en el cese armado antes aumentaron los combates, hubieron más de 167 combates entre el ejército y todas estas estructuras. Vea otra aquí, ayer en el Pacífico, la Fuerza Armada incautó más de media tonelada de cocaína que se transporta en una embarcación sospechosa. Aquí está con todos esos policías, eran los que estaban en los pozos. Hace 2 meses recibimos a estos valientes policías liberados en los pozos, San Vicente del Caguán. Hoy, exactamente hace 60 días, vuelvo a encontrarlos en Neiva para saludarlos, conocer de su situación actual, es decir, esas personas les está dando ronda para ver cómo están, para que se den cuenta que el Estado está pendiente de ellos, que no se dejen meter terror y mentiras de la derecha que siempre los utilizan es para hacer política
Inclusive en esa misma moción de censura nadie captó esa palabra, pero él mismo lo dijo, que el ejército y la policía ha sentido que los han utilizado para hacer política, pero como ellos no pueden decir nada, simplemente los políticos de extrema derecha siguen haciendo y deshaciendo supuestamente con el amor que le tienen a la policía, pero lo único que hacen es hacer política con ellos. Y para finalizar, el gobernador del que estamos hablando es de los que dice libertad y orden, que dice muchos, libertad y orden, seguridad democrática, hay que hacer ver que Petro está haciendo las cosas mal, cuando les está dando duro, cuando no está siguiendo campesinos, sino que está destruyendo laboratorios y cogiendo a los empresarios que son los que compran, venden y mandan a ordenar los asesinatos de estas personas. Denunciado ante la Procuraduría General de la Nación, presidente de la Junta Directiva del Hospital del Departamento de Villavicencio y gobernador del Meta. Este señor está siendo denunciado por el presidente de la Junta Directiva del Hospital Departamental. Y en el trino que tiene donde dice libertad y orden también hay un comentario que leí por ahí, porque no me dio aquí para buscarlo. Pero hay un comentario también que es como cercano a algún narcotraficante de esa zona. Entonces así es como le venden las noticias a los colombianos. Es lamentable ver cómo se está supuestamente gestando un golpe de estado con pura desinformación. Obviamente la popularidad del presidente Gustavo Petro supuestamente ha bajado, pero es que con tanta desinformación, con tanta mentira, más de 7 u 8 medios de comunicación diciendo mentiras a Raimundo y todo el mundo, como dicen por ahí, la mentira repetida en tantas veces se va volviendo una verdad, pero una verdad de humo. Hasta acá les dejo este video y nos vemos en el próximo.